Bienvenidos todos a Ronnie Analiza. En esta oportunidad analizaremos el tema la inflación, ese problema tan cotidiano, pero también tan complejo. Veamos. La inflación es el incremento de los precios de los productos en el mercado, causando la devaluación de la moneda por pérdida de su poder adquisitivo. El dinero de cada país es un producto más. El dinero de cada país es el factor que incentiva la riqueza, el desarrollo, la producción individual y colectiva. Es importante hacer notar esto. Cuando un país produce más o menos la misma cantidad de las cosas que consume, entonces no necesita importar mucho. En ese sentido, la economía y la moneda del país se desarrolla solo en lo interno, por tanto, no tiene mucho que ver en lo externo. Sin embargo, el problema se presenta cuando el país no produce lo suficiente como para que la población satisfaga sus necesidades básicas. Y entonces el país tiene la necesidad de importar. La importación obviamente causa desbalances en los ajustes de los precios, porque la importación obliga a la necesidad del uso de monedas extranjeras. ¿Por qué? Veamos este ejemplo. Un país que tiene poca producción, que tiene escasez, requiere comprar productos de otro país que tiene algo de excedente en su producción. Muy bien, ¿y con qué moneda lo va a hacer? No lo va a hacer con la moneda del país que tiene la escasez, porque el único lugar donde van a recibir esta moneda es en el mismo país en el que tienen la escasez. Por tanto, para poder hacer la transacción, la importación y la exportación, se requieren monedas de uso internacional, monedas confiables que por su producción, su capacidad adquisitiva son importantes en el mundo. Y estas son el dólar de los Estados Unidos de América, el euro de la Unión Europea y el yuan de China. Estas son las monedas más usualmente utilizadas en las transacciones internacionales. Entonces, para eso se requiere tener esas divisas. ¿Y cómo es que se logra tener esas divisas? Generando un tipo de cambio coherente basado en varios factores para que la moneda interna de ese país que tiene escasez pueda comprar las divisas y así poder adquirir los productos del país que no tiene la escasez. Muy bien, ¿y cómo lo hace esto? A través del tipo de cambio. El tipo de cambio obviamente es un factor que está determinado por cuánto de dinero del país con escasez se requiere para comprar un producto en el país que no tiene escasez. Hay varios factores para determinar el valor de un dinero, pero entre ellos obviamente están la capacidad de producción interna del país, la capacidad de circulante que existe en el país y obviamente los niveles salariales del país. Todos estos factores sumados al PIB y al PIB per cápita, que son indicadores económicos que más o menos hacen determinar cuál va a ser el valor de una moneda. Pero es básico. Si el país no tiene producción, su moneda va a ser baja en comparación a las monedas de los países donde sí existe producción. Entonces, la escasez es un elemento fundamental en la determinación de la inflación. Y esto es algo que se debe entender, porque
En la actualidad hay muchos gobiernos que no entienden esto y piensan que la hiperinflación es un factor exclusivamente financiero, exclusivamente de dinero, pero no es así. La inflación tiene que ver principalmente con la escasez o no de productos. Esta escasez alimenta obviamente el más básico razonamiento del mercado, que es a menor cantidad de productos, mayor es el precio, porque son más personas las que van a estar requiriendo el producto, dispuestas a pagar lo que sea necesario para poder adquirir ese producto. Y obviamente, a medida que sube el precio, la cantidad de población que puede adquirirlo es menor. Y eso es una regla básica del mercado. Veámoslo desde la perspectiva del comerciante. El comerciante va a comprar de un fabricante eso. Y si vende a 10 a una persona y compra a 9 al fabricante, entonces su margen de ganancia es reducido. Pero si en cambio puede vender a 12 o a 15 y le compra 9 al fabricante, su ganancia va a ser un poco mayor. Y esto no es guerra económica, esto es básico razonamiento del mercado. A menor cantidad de productos, mayor precio. Porque si por el otro lado vendiera al precio anterior a la escasez, obviamente no va a poder conseguir esto el comerciante. Nuevamente, el mismo producto no va a poder abastecerse porque los productos ya también van a subir desde la fábrica. ¿Y por qué suben desde la fábrica? Hay muchos factores que determinan el incremento de precios desde la fábrica. Primero, aumentos salariales. Suele suceder que para alcanzar la subida de precios, los gobiernos hacen dos cosas. O suben los sueldos o controlan los precios. Y estas dos medidas son las dos medidas más desaconsejables para los procesos inflacionarios, porque empiezan a generar la rueda que se alimenta como efecto de avalancha. Veamos, si el precio es controlado y en algún punto el precio deja de tener relación con el mercado por el proceso inflacionario, es decir, el costo de producción es 20, pero se me ha establecido un precio de 10, obviamente el productor no va a poder vender a 10. Entonces hace una de dos cosas: o cierra la empresa o vende su producto en un mercado paralelo, en un mercado negro. Muchas empresas, para evitar el cierre de sus fábricas, deciden vender en el mercado paralelo o en el mercado negro, o sacarlo vía contrabando de exportación hacia otros países donde no exista el control de precios. Y obviamente esto aumenta más aún la escasez. El precio controlado no soluciona nada. Por otro lado, decíamos, el aumento de sueldos. Si el aumento de sueldos va acompañado de obligatoriedad para todas las empresas, como salarios mínimos nacionales que determinan muchos países, esto obviamente va a generar un proceso inflacionario, porque va a haber más gente con más billetes en la calle, pero sin embargo para comprar la misma cantidad de productos. Por tanto, los productos fácilmente se van a incrementar. Se van a incrementar a precios elevadísimos, de tal manera que puede suceder que exista una exageración en el incremento de los precios, pero eso es básico del proceso inflacionario, porque en el proceso inflacionario no solamente influyen factores económicos, macroeconómicos, sino también factores psicológicos de la gente. Aquí hay otro elemento más. ¿Cuál es ese? Cuando la gente se ve en un proceso inflacionario, la gente empieza a tener la psicología de inmediatamente llega a tener dinero, debe comprar sus productos porque sabe que al día siguiente o a la semana siguiente esos mismos productos van a costar mucho más caro. Por tanto, el acaparamiento y la compra masiva de productos también genera escasez, y reiteramos, la escasez genera incremento de precios, y el incremento de precios es suplido por el control de precios, por el aumento de sueldos, y el aumento de sueldos nuevamente provoca cierre de empresas, y este cierre de empresas más escasez.
Es un efecto de avalancha lo que se produce con esto. El problema. Entonces, ¿cuáles son los factores que determinan, que producen la inflación? Como ya lo hemos dicho, bajo nivel de producción del país, altos niveles de importación por no tener la capacidad de producir lo que requiere la población. 3. Escasez de productos. 4. Aumento de sueldos de manera que no tenga una coherencia con la realidad económica o con el mercado. Y finalmente, impresión de dinero sin respaldo. Obviamente, la impresión de dinero sin respaldo es una medida que utilizan muchos gobiernos. ¿Para qué? Para detener, para paliar, para de repente enmendar algunos problemas del gasto fiscal. Cuando existe déficit fiscal, muchos gobiernos hacen eso, imprimen billetes. Ahora, el problema es que tantos billetes impriman, porque si lo hacen de manera muy pública y de manera muy evidente, obviamente eso va a producir mucha más inflación. Hay algunos gobiernos en la actualidad que publican la impresión de billetes. Eso obviamente va a generar un factor de inflación. Más aún si aumentan los sueldos de manera escalonada cada mes, cada 2 meses, o más aún de manera progresiva en porcentajes de 100, de 200, de 1000%, cosa que obviamente va a provocar más inflación. La solución. La solución para un problema tan complejo como es la inflación y después la hiperinflación es básico, es confianza y unidad de todos los integrantes de la sociedad, vale decir, el gobierno, la población en general, los empresarios, los trabajadores, todas las fuerzas vivas de un país deben trabajar de manera unida y confiando el uno en el otro. Si no se construye confianza, no se puede solucionar el problema de la hiperinflación, que como ya hemos dicho, está principalmente motivado por un elemento, que es la escasez. La población debe entender que nada es gratis, que todo debe pagarse de alguna manera. Y no se le puede en ese sentido obligar o exigir al gobierno que pague muchas cosas. Entonces se necesita trabajar fuerte y trabajar en serio. No existen tampoco recetas mágicas, no existen medidas increíbles que lograrán la solución del problema de manera inmediata de la noche a la mañana. Así como la inflación y luego la hiperinflación fueron procesos que se fueron dando a lo largo de un tiempo, evidentemente la solución será un proceso que también tardará su debido tiempo. Pero para esto, reitero, se debe construir confianza y unidad. En la historia podemos decir que algunos países lograron éxitos en el combate contra la hiperinflación. En eso, obviamente podemos mencionar a la Alemania de 1920 o a la Etiopía de 1990. Sin embargo, lo que nos compete de manera más concreta es tratar de analizar los países latinoamericanos que han enfrentado de manera exitosa a la hiperinflación. Primero, podemos mencionar el caso Chile. Como ustedes saben, Chile en 1990 pasó de ser un gobierno dictatorial a un gobierno democrático. Ese proceso obviamente obligó cambios estructurales en el país. Uno de ellos, el más importante, era frenar la inflación que se estaba convirtiendo en hiperinflación. En 1990 tenía 30% de inflación. Estaba empezando a dejar de utilizar la unidad contable de los centavos para pasar a los miles de pesos chilenos. Y obviamente para frenar esto tomaron medidas drásticas que lograron el éxito de la reducción en el plazo de pocos años al 12%
de inflación, y en la actualidad Chile es uno de los países con más baja inflación, que llega al 3% anual. ¿Y cuáles fueron esas medidas? Bien, en primer lugar, vamos a decir que Chile logró eso a través del equilibrio fiscal. Vale decir, la reducción de los gastos del Estado para poder financiar los gastos del Estado solamente con los ingresos reales que tiene el Estado. En el caso chileno, obviamente habían algunas empresas estatales que generaban utilidades, y por el otro lado los impuestos. Y esa es la segunda medida, un sistema tributario claro, coherente, justo y progresivo para todo el país. Como tercera medida, un banco central autónomo. Un banco central que trabaje fuera de las políticas gubernamentales, de las políticas de cada estado, etcétera, que trabaje de manera coherente con los principios básicos de la economía financiera internacional. Y finalmente, una mesa tripartita a través del consenso entre trabajadores, empleadores, o sea, empresarios, y el gobierno, podían determinar cuáles iban a ser las políticas salariales del país para determinar los salarios mínimos nacionales si es que fuera necesario. Eso ayudó a Chile de muy buena medida en la década de los 90. En segundo lugar, Bolivia. Como ustedes saben, Bolivia en 1986 se enfrentó a una dura decisión, porque entre 1982 y 1985 Bolivia vivió un proceso de hiperinflación. El valor de la inflación llegó al 8.170% en 1985, y este se redujo gracias a las políticas al 65% tras un solo año y al 16% después de 4 años de estas decisiones. ¿Y cuáles fueron las decisiones? Bueno, en primer lugar, se tenía que hacer un cambio de moneda. ¿Por qué razón? Porque para 1985 el dólar estaba avaluado en 1.692.000 pesos bolivianos. 1.692.000 pesos bolivianos. Obviamente este proceso iba a seguir, por tanto tuvieron que cambiar de moneda totalmente, y del peso boliviano pasaron al boliviano, estableciendo un tipo de cambio de 2 bolivianos por dólar. Obviamente, para acompañar esto se tenía que hacer las medidas radicales que siempre se aconsejan para afrontar a la inflación. Estas medidas fueron, primero, la reducción del gasto público a través de ese proceso llamado la relocalización, que por supuesto fue un proceso económica, política y socialmente muy duro. El despido de más de 10.000 trabajadores de la Corporación Minera de Bolivia, la empresa que fundamentalmente manejaba la economía del país en ese entonces. Posteriormente también se abrió la economía hacia un mercado liberal. Era necesario y urgente habilitar a diferentes inversionistas privados, internos y extranjeros para que puedan invertir en el país. De igual manera, se produjo una modernización total del sistema tributario. De 200 impuestos o más que tenía el país, se pasaron a solamente 12 impuestos, lo cual hizo que el sistema tributario sea más justo, más correcto y mejor para los intereses del país. Se generó una regulación del salario mínimo del país a través de una mesa tripartita entre los trabajadores, la Central Obrera Boliviana, el gobierno y los empresarios, la Confederación de Empresarios de Bolivia. Finalmente se creó el Bolsin, que era una institución altamente especializada para que maneje divisas en el mercado bursátil y a través de eso pueda generar mecanismos de mejor precio del boliviano frente al dólar. Estas medidas lograron éxito en Bolivia en apenas 3 años. El tercer caso es Ecuador. Como ustedes saben, Ecuador en 1999 sufrió una crisis interna muy dura, una hiperinflación que alcanzó a pagar 25.000 sucres por dólar. Obviamente este proceso hiperinflacionario de Ecuador provocó migración, provocó cierre de empresas, provocó salida de capitales, etc. Y lo que tuvieron que hacer en ese momento, que fue, digamos, la medida más importante de todas esas, fue la eliminación de su moneda. Dejaron de utilizar el sucre y empezaron a utilizar el dólar como moneda de curso legal, obviamente con un alto costo político y social. Sin embargo, eso ayudó a que Ecuador estabilizara su economía y empezara en un proceso lento pero constante de crecimiento económico. De todo esto que acabamos de revisar, es importante entonces mencionar de manera breve la situación venezolana.
Venezuela en este momento se encuentra en una hiperinflación abundante. El último aumento salarial y el cambio de moneda del bolívar fuerte al bolívar soberano, en el que el gobierno redujo 5 ceros, y el aumento salarial que se alcanzó a 1.800 bolívares soberanos, hoy en día está generando más hiperinflación de la que antes existía. El FMI en el mes de junio había hecho un cálculo de que Venezuela iba a llegar a 1.000.000% de hiperinflación. Sin embargo, en la actualidad, ese número supera las expectativas. ¿Cuál es la solución que tiene Venezuela? Por supuesto, no hay fórmulas mágicas. La solución que debe adoptar el país obviamente está entre las más radicales, porque la situación económica, política, social en la que se encuentra el país es una de las más radicales de la historia. Es por eso que una de esas medidas es la eliminación del bolívar. Ya no puede seguirse en este proceso de cambio de moneda, porque el cambio del bolívar al bolívar soberano, de bolívar fuerte al bolívar soberano, no generó absolutamente nada y la hiperinflación continúa. Esas medidas de control de precios, de regulación del salario mínimo nacional, de mecanismos de ahorro en oro y otras más que se están haciendo no sirven, no tienen coherencia. Y el resultado es obviamente que mucha gente está decidiendo salirse del país. Estas son algunas de las soluciones que pueden aportarse para la situación que se presenta en Venezuela el día de hoy. Si les ha parecido interesante el video, no se olviden dejar me gusta. De igual manera, no se olviden suscribirse al canal para poder recibir nuestras notificaciones. Estaremos pronto con una nueva presentación de Ronnie Analiza.